Buenas amigas y amigos, gracias por estar aquí en su espacio Tras la Posverdad. Después de habernos estado fuera por incapacidad técnica de este personaje, gracias a la ayuda de Melvin, que se ha donado sus servicios para que este espacio siga en el aire. Bueno, estamos a final del año 2021 y ha sido un año extremadamente interesante desde la toma de posesión del nuevo presidente de los Estados Unidos hasta lo que es la noticia no solamente del año, sino posiblemente del siglo, que es las relaciones China-Rusia-Estados Unidos. Y en nuestros próximos espacios vamos a tratar de arrojar un poco de luces sobre la importancia histórica del momento que estamos viviendo. Porque no es solamente que China está creciendo, que Rusia ha resurgido, que hay un declive de la capacidad hegemónica de los Estados Unidos. Es que existe una enorme cantidad de otros objetos y de otras razones por las cuales este momento histórico que estamos viviendo es único, por lo mínimo en los últimos 500 años. Para poderle darle un marco histórico de manera tal que se pueda entender la importancia de lo que está pasando, tenemos que remontarnos al principio de los poderes occidentales, en el instante en que las naciones occidentales comenzaron a ser las potencias del mundo. Estamos hablando de España, Francia, Holanda, Inglaterra y por extensión los Estados Unidos como una especie de continuación fuera del teatro europeo, pero de la cultura y de las costumbres y del concepto de Estado heredado de los europeos. Para entender todo esto tenemos que ponerlo en contexto. Y la realidad es la siguiente. Lo que nosotros llamamos la época moderna o el fin del feudalismo en Europa comienza en el año 1453 con la toma por parte del Imperio Otomán de Constantinopla, que era la capital de lo que se llamaba o de lo que se ha llamado el Imperio Romano de Oriente. Eso bloquea las rutas de comunicación mercantil entre China y la India, que eran los principales centros industriales del mundo feudal de la época, y obliga a las crecientes y nacientes, específicamente Venecia y los estados, ciudades romanas, de lo que hoy es Roma, de buscar otras rutas alternativas. Lo cual comienza lo que nosotros llamamos la época mercantil del crecimiento europeo. Claro, los europeos tuvieron un enorme golpe de suerte cuando en el 1492 se encuentran con esta enorme masa de tierra que ellos creían que eran las Indias y que realmente era nuestro continente, el continente americano. Esto le permitió a Europa financiar en forma enorme su crecimiento a través de las grandes dotaciones de oro y plata que se movían desde Europa, desde el continente americano hacia Europa, y lo cual fortaleció y creció la capacidad de Europa de crear más barcos y de crear más oportunidades. Por eso ustedes se encuentran que ya en menos de 100 años los europeos se habían llegado a todos los rincones del mundo, expandiendo sus rutas comerciales. Le habían dado ya la vuelta al mundo. Américo Vespucio escribió el mapa de que era un nuevo continente y así sucesivamente. Eso crea las condiciones necesarias para
el desarrollo mercantil comercial de Europa. Y luego vino la revolución industrial, que pone a Europa como, el centro mundial de desarrollo económico. Hay que recordar que hasta mediados del siglo XVIII, hablamos 1700, las principales economías del mundo eran China y la India. Ya para finales del siglo XVIII, Holanda había ya superado a esos países y claro, ya para el siglo XIX, Inglaterra es la gran potencia del mundo. Junto con la revolución industrial que se origina en Inglaterra, comienza un proceso de crecimiento y de incremento de la lucha por los derechos individuales de las personas. Y surge entonces un modelo de organización económica llamado capitalismo, que durante todo ese tiempo hubieron luchas, y en Holanda hubieron las grandes guerras campesinas y las guerras burguesas que terminaron en derrota hasta el triunfo de las dos principales revoluciones burguesas, que fueron la norteamericana en el 1776 y la Revolución Francesa en el 1889-87. Eso transforma y le da un dinamismo a la economía mundial increíble. Y durante los últimos 300 y pico de años, digamos casi 400 de años, son países europeos, cristianos, de personas blancas, las que han sido las potencias dominantes a nivel mundial. Si nosotros tomamos en cuenta que por primera vez en 300 y pico de años una potencia surge que no es cristiana, como China, son budistas, que no son blancos, porque los chinos no son blancos, eso conlleva una revolución completa de la percepción de todos los estados a nivel mundial. ¿Por qué? Porque tomamos por ejemplo el caso de Latinoamérica. ¿Por qué Latinoamérica prácticamente no crece? Porque Latinoamérica no ha sido capaz de crear sus propias rutas de desarrollo. Latinoamérica siempre ha estado mirando el resto del mundo, y África y todo el mundo miraba a Europa como el modelo de crecimiento y de organización de la economía, como el modelo de desarrollo de sus fuerzas laborales y de sus fuerzas económicas. Y nosotros siempre nos hemos pasado la vida tratando de imitar a los europeos. Europa ha determinado nuestros gustos culturales, nuestros gustos políticos, nuestros sistemas financieros, nuestros sistemas económicos, todo, inclusive qué tipo de cultura dentro de la diversidad que forma Latinoamérica deben ser desarrolladas. Con la aparición de China como nueva potencia, posible nueva potencia mundial, todo ese panorama de eurocentrismo comienza a cambiar. Y eso conlleva una revolución en todos los términos, inclusive hasta el concepto de derechos humanos, el concepto de la relación entre estados, el concepto de la guerra, el concepto de todo lo que es la dignidad humana, todo eso cambia. Porque ahora un dominicano dice, un momento, si los chinos pueden, ¿por qué yo no puedo? Y comienza a haber presiones por parte de cada uno de los pueblos para exigir que si los chinos lo hicieron, nosotros podemos hacerlo. Entonces, el surgimiento de China como potencia económica no europea, no cristiana. Recuerden que el cristianismo establece lo siguiente: ir por todo el mundo y predicar las nuevas a todo el mundo. O sea, el concepto vertical de que nosotros somos los dueños de la verdad está desapareciendo. Cada pueblo sobre la faz de la tierra comienza a entender que yo no tengo que mirar al norte, yo no tengo que mirar a Europa para conseguir y encontrar el camino a mi desarrollo económico.
Entonces, no es solamente la hegemonía de los Estados Unidos que está en juego, es la hegemonía de esa concepción eurocentrista que hemos tenido durante los últimos 500 años. Y le voy a decir lo siguiente: si China logra triunfar en esta lucha geopolítica, es muy posible que Europa termine siendo una de las regiones de menos importancia económica en los próximos 200 años. Y cuidado si no más temprano. Porque es muy difícil para un europeo blanco, rubio o verde entender que él no es superior al negrito africano, al mulato latinoamericano, y mucho menos que él es inferior al amarillo chino. Retomar una nueva conciencia de que todos somos iguales va a ser imposible en Europa por las próximas 3 o 4 generaciones. Y eso va a conllevar que ellos se vayan quedando atrasados. Y eso es lo que está en lucha ahora. Lo que está en lucha ahora, muy por encima de la hegemonía de los Estados Unidos, que es donde está concentrado la lucha de hoy día, es la hegemonía de una concepción de la humanidad centralizada alrededor de los valores burgueses capitalistas desarrollados y creados por los países capitalistas de la Europa occidental y los Estados Unidos. Eso es lo que está en juego. Y usted puede estar seguro que independientemente de lo que ustedes hayan, democracia y cosas por el estilo, eso está en juego. Entonces, la concentración ahora está en cuál va a ser el país hegemónico. Los Estados Unidos se niega a conceder o a ceder espacios estratégicos que permitan que China crezca a un nivel de paridad con los Estados Unidos. China tiene 4 veces la población de los Estados Unidos y por ende, en un mundo idealmente democrático, la economía china debería ser 4 veces más grande que la de la India. La economía de la China debería ser 4 veces más grande que la economía de los Estados Unidos. Y la India debería convertirse en la segunda economía del mundo, porque su población es 3 veces y algo más grande que la de los Estados Unidos. Entonces, en un mundo donde todos los seres humanos tengamos realmente el mismo valor, donde la vida y las necesidades y el derecho a la felicidad de un chino o de un hindú sea tan importante como la de un norteamericano o la de un alemán o un inglés, pues la economía china debería ser 4 veces mayor que la de los Estados Unidos. Y eso implica que la influencia de China en todos los asuntos a nivel internacional sería la mayor. Ahora, ¿cómo llegan los Estados Unidos a ser la potencia hegemónica a nivel mundial? Bueno, hubieron varios factores que llevaron a los Estados Unidos al lugar donde se encuentran. El primer factor fue el desarrollo mismo de los Estados Unidos industrial a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Estados Unidos fue el primer país importante que elimina el despotismo real, y los Estados Unidos es creado con una mentalidad antidespótica de parte de los reyes, donde la mística de la creación de los Estados Unidos es un espacio y un lugar para aquellas personas burguesas que quieren emprender negocios. Este es el lugar para estar, porque aquí el rey no, él manda, y él no le puede decir a usted, eso no es suyo, aquello es mío. Y eso conlleva a una enorme migración, no solamente de mano de obra barata, de todo tipo de Europa, sino de muchos científicos y cerebros que abandonan Europa para llegar a Estados Unidos, porque hay que recordar que las luchas entre los imperios en Europa creó una enorme cantidad de guerras en el siglo XIX y en principio del siglo XX. 2 de ellas, llamadas guerras mundiales, conllevan a la destrucción de la superioridad europea en los asuntos internacionales.
Estamos hablando de la Primera Guerra Mundial y luego la Segunda Guerra Mundial. Como resultado de esas dos guerras, los Estados Unidos, que es la principal, desde el principio del siglo, era la principal potencia industrial, se convierte en la principal potencia económica. Y aunque muchos no lo saben, uno de los objetivos principales de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial era romper el monopolio que Inglaterra tenía en los intercambios comerciales con aquellos países que formaban parte del imperio. Hablando la India, Pakistán, Bangladesh, Jamaica y un montón de países alrededor del mundo, la mayoría de los países africanos, donde Inglaterra impedía la penetración de intercambio de otros países en el intercambio comercial. Esa fue una de las principales razones por las cuales los Estados Unidos se vio compelido a entrar en la Segunda Guerra Mundial. Claro, Pearl Harbor y todo eso. Como resultado de la Segunda Guerra Mundial y por su ubicación geográfica, los Estados Unidos resulta ser la única potencia económica importante en el mundo que no sufrió ningún tipo de daño en la Segunda Guerra Mundial, causada precisamente por las contradicciones internas de las diferentes potencias económicas y políticas y militares que vivían en ese pequeño espacio que es una península que se llama Europa. Hizo esas visiones de control a nivel mundial que eran los dueños de todas las colonias, un pedacito de tierra como España tenía una enorme cantidad de colonias en el continente americano e inclusive en Asia. Portugal, que es, bueno, hoy día es prácticamente nada, tenía colonias por el mundo entero, tanto en Asia como en África. Holanda lo mismo. Y así sucesivamente. Entonces, los Estados Unidos reemplazan después de la Segunda Guerra Mundial a todas las potencias europeas en el dominio de el intercambio comercial a nivel mundial. Entonces, ¿qué sucede? Los Estados Unidos crean un mundo comercial a su imagen y semejanza, a lo que yo quiero. El dólar es pero lo hace en el mundo capitalista, porque como resultado de la Segunda Guerra Mundial los Estados Unidos no fue la única gran potencia triunfadora. Hubo otra gran potencia triunfadora que fue la Unión Soviética. Pero sobre eso hablaremos más tarde cuando nos referamos a Rusia, porque ahora estamos hablando de la posición de los Estados Unidos hoy, cómo llegó allá. Y cómo es un recorrido histórico que comienza increíblemente en Europa. La creación de un mundo económicamente dependiente de los Estados Unidos es una creación como resultado de la Segunda Guerra Mundial. El principal perdedor en esa guerra no fue Alemania solo, fue toda Europa. Sobre el mundo post Segunda Guerra Mundial, el papel de los Estados Unidos y cómo eso nos afecta hoy día, vamos a hablar en la segunda parte de este programa. Gracias por su atención y seguiremos hasta la próxima.